¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Comenzó a llover un poquito, me mandaron un mensaje. La verdad que ya tenemos el corazón en la boca porque cuando comienza a llover ya da la impresión de que se va a inundar toda la ciudad. No es así, por suerte paró un poco la lluvia. Estoy mirando también por la televisión y veo que en varios sectores de la ciudad llovió, obviamente, pero paró. Eso es lo importante. Tuvimos una semana muy, pero muy fea, ¿verdad? Empezamos con creo que el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, nos inundamos por todos lados. Inclusive en la Navidad la gente estuvo sacando agua de sus viviendas. Se ha inundado lugares que antes no se inundaban. Fue catastrófico, la gente obviamente enojado con las autoridades municipales, con el intendente saliente, que había dicho que teníamos un plan hídrico y no sabemos si es hídrico para afuera o para adentro. Era hídrico para tener agua, porque la verdad que en muchas oportunidades vos podías pescar acá en tu calle por la cantidad de agua y la correntada que había. A mí se me perdió hasta la tapa del medidor de agua de Corrientes, que también lo hacen de plástico, esto tacañocli. Entonces esa cosa también sale con el agua, porque las calles estaban bastante inundadas. Hoy por hoy ya nuestra ciudad no soporta más agua. Cualquier lluviecita que se viene de arriba es para que se inunde todo, porque no absorbe más, ha perdido la fuerza de absorción. No obstante, en el mes de enero creo que vamos a tener una seca impresionante. Entonces nos queda más que esperar, no queda otra. En los momentos que hubo una inundación me llamaron, no es que me llamaron, me mandaron mensaje por WhatsApp mandándome video, foto y esas cosas de todos los lugares. Según lo que estuve mirando, prácticamente el 98% de la ciudad estuvo inundada. Son pocos los agraciados que no tuvieron agua en su domicilio. Me han enviado fotos de lugares donde que jamás se ha inundado. Sin embargo, esta vez imposible, inundado. Hay personas que tuvieron inclusive agua, me han mostrado, de casi unos 40 centímetros. El tema del barrio de La Olla, bueno, eso ya sabemos que siempre se inundan. Pero hay otros lugares donde ha llegado hasta 15 y 20 centímetros y nunca, pero nunca el agua ha llegado a sus hogares. Ahora sí, 3 días de lluvias. No paraba, 4 horas y media de agua. Era, desesperante el ver cómo el agua ingresaba, cómo el agua andaba por todos lados. Por suerte, yo al menos lo tengo todo preparado para ese tipo de contiendas, pero otras personas que no estaban preparados porque no se le inundó nunca la casa, ahora se le inundó, estuvieron enviando fotos y mensajes con cositas bastante feas para el ex intendente de nuestra ciudad. Bueno, la cosa es así, vamos a seguir teniendo lluvia aparentemente. Hoy llovió un ratito, un poquito, y ya me enviaron mensaje como ya todo nervioso. Quizás fue por el tema del 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Nos pegó una buena cantidad de agua. Llovió unos 20 minutos, más o menos aproximadamente. Y me llegó, denme un segundito, me llegó también un video que este señor vive pegado al templo evangélico al lado del Impulso, dice, por Avenida Ferré. Me mandó el video. Estaba todo uno de los lados de la avenida ya lleno de agua. Y bueno, así está la ciudad. Llueve un poco y se inunda todo. Vamos al tema de la temperatura. A ver cómo nos está recibiendo ahora la temperatura. Tenemos 26 grados y una sensación térmica de 29 grados. Estamos bastante bien, bastante con calorcito. Hace calor, llueve. Yo creo que este mal tiempo no va a pasar hasta que cambie el clima, que haga un poquito más de frío. Por estos calores va a seguir lloviendo. La semana pasada les dije que iba a llover toda la semana y tuvimos suerte porque al menos pudimos pasar una Navidad tranquilo junto a la familia. Lo que sí que a la mañana nos inundamos todo. Se armó un desastre otra vez, pero bueno,
pudimos pasarlo tranquilamente junto a nuestra familia, disfrutando de la Navidad, de la Nochebuena, y luego la Navidad, por supuesto, pudimos brindar y todas esas cosas. La gente pudo hacer lo que tenía planeado. Hay que rezar un poquito más, por lo que me di cuenta. Bueno, vamos a la temperatura entonces. Ahora tenemos 26 grados. La sensación térmica es de 29 grados. Para el lunes 29 de diciembre hay un 70% de probabilidad de tormentas, con 28 grados y 24 de mínima. Para el martes 30 de diciembre, 90% de lluvias. Dice que no va a ser tormenta eléctrica, va a ser solamente agua. No sé cuál es más feo. 29 de máxima la temperatura y 24 de mínima. Para el miércoles 31 de diciembre, ahí ya estamos llegando al final del año, 32 grados de máxima y 24 de mínima. Para el jueves 1 de enero vamos a tener sol, 34 de máxima, 24 de mínima. Para el viernes 2 de enero vamos a tener tormentas eléctricas, una posibilidad de un 40%. La temperatura va a ser de 33 máxima y 23 grados de mínima. Para el sábado 3 de enero, sol, 33 grados de máxima, 20 de mínima. Para el domingo 4 de enero, que ya no vamos a encontrarnos porque me voy a tomar unas vacaciones hasta el mes de febrero, va a estar 32 grados de temperatura máxima y 20 grados de mínima. Entonces, así como les dije, no voy a estar ya dando este programa de relatos, que se transmite a través de Radio Fresh, incluido la 103.1 FM de Resistencia. Nos tomamos las vacaciones, así que Silvia va a descansar, Alicia también, que nos suele ayudar desde Santa Ana, la señora Marilyn, que nos manda vivencias de su vida, la verdad, una vida bastante jodida la de Marilyn, desde San Luis, que nos envía lindos comentarios, lindas cosas para nosotros para escuchar, porque a ella seguramente no habrá sido nada lindo. Todos nos vamos a tomar un pequeño descanso hasta el mes de febrero. Sí, me mandan un mensajito que dice que su nene, que ya se le habían inundado todo la casa, digamos, hay muchos juguetes que se le fundieron, cosas, muebles que se le han fundido. Ahora estaba viendo esta lluvia que tuvimos hace un ratito, nada más una hora por ahí, una hora y media. Ya estaba llorando el nene porque está asustado, como todos nosotros. Yo también estoy asustado, estoy esperando que deje de llover, que calme un poco, que le dé momento para que se puedan escurrir las aguas y cosas así. Estamos todos asustados. La verdad que nos dio una hermosa paliza el tiempo. Hay que cuidar la naturaleza. Es lo único que nos va a salvar de la extinción. Vamos a la música. Hay gente que me está diciendo que aproximadamente llovió unos 400 milímetros. El diario dice 200 milímetros y quizás sea 400 porque si sumamos los 3 días, llovió todo lo que llueve un año más o menos. Fue bastante jodido el tema del agua. Aparte de que se necesita una buena dispersión de las aguas con respecto al plan hídrico, también hay que tener en cuenta que la gente es bastante puerca. Deja tirado las cosas, cuando pasa el basurero deja la bolsa afuera. Ese día de la tormenta, la primera sobre todo, la segunda no tanto y la tercera muy poco porque ya se fue bastante la mugre de la calle, pero se veía pasar mucha basura yendo hacia las alcantarillas. Entonces se tampan y así tarda mucho más escurrir el agua y la gente sufre más. Entonces hay que tener un poquito de consideración con respecto a eso. Mi amiga Silvia también me envió una foto donde que en el barrio popular también, cerca de la Incelit, fotos que son lamentables por la cantidad de basura que tiran ahí. Hay algunos vecinos que tratan de limpiar, pero hay que tener en cuenta que no hay que tirar basura de esa forma. Ella está completamente enojada
hizo un audio, no lo vamos a pasar, pero es la verdad. Hay veces que acá en este mismo barrio también se ve que pasó el basurero y dejan la basura. ¿Para quién? Para los perros. Luego dicen que los perros rompen la basura, que los caballos, bueno, los caballos no tienen que andar por la calle, pero los perritos lamentablemente son muy abandonados, rompen la basura y comienzan a hacer estragos. Luego, cuando hay este tipo de tormentas con agua que cae y es imparable y necesitamos que escurran rápido, pero nosotros también contribuimos a que eso no suceda. Otra de las cosas feas en esta Navidad, la verdad que es muy pero muy feo, que la gente no entiende o no le importa, no le interesa el tema de la pirotecnia. Hacen mal a las personas, hacen mal a los animales, hacen mal a los chicos enfermos, hacen mal a los ancianos. ¿Qué parte no entienden? No pueden festejar sin cohetes, o por lo menos tirar cosas que se ilumine el cielo pero que no haya estruendos. No, toda nuestra avenida completa, lleno de vendedores. ¿Alguna inspección? Ninguna. Ningún tipo de inspección, porque parece ser que a la municipalidad no le importa, no le interesa. Ponen una ordenanza que luego nadie cumple. Se lo pasan por sabe de dónde. Entonces, la municipalidad se pide que tomen cartas en el asunto. Pero a su vez, no es todo culpa de la municipalidad. Somos nosotros también que acuden. Yo no digo, porque yo nunca tiré un cohete, pero digo nosotros por las personas, por la humanidad, que acuden y compran. Entonces van tirando cohete y siguen haciendo estragos, animales que se pierden, animales que inclusive mueren por el nervio, por el susto, como pasó en la provincia de Jujuy. Dice que la Navidad dejó un saldo doloroso en el hogar San Roque, ubicado en el límite entre San Salvador de Jujuy y Palpalá, donde se albergan, escuchen bien, alrededor de 430 perros rescatados. Imagínate tirar cohete. Acá también hay muchos refugios que tienen, no 430, que es la verdad un número impresionante, pero tienen 70, 80, 90 en un refugio a las 12 de la noche. Los chicos y chicas que están en el refugio tienen que dejar su familia para estar en los refugios, porque los animales se desesperan por los tontos cohetes que ustedes tiran. Entonces se pide por favor que no tiren pirotecnia. Olvídense de la pirotecnia. Gabriela Baduzzi, responsable de este refugio de 430 perros, denunció una total falta de empatía por parte de vecinos que, pese a la prohibición vigente, utilizaron pirotecnia sonora durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Para todos nosotros no fue una Navidad feliz, ya que falleció uno de nuestros perritos. Se llamaba Corbata, un viejito que no resistió la pirotecnia. Fue un día muy triste. Ver sufrir como sufrieron fue devastador, expresó Baduzzi, visiblemente conmovida. Bueno, hay muchos animales que no soportan la pirotecnia. Y ahora, hablando de pirotecnia, vamos a un reportaje que nos hizo nuestra reportera estrella, la señorita Silvia Ranciario, a quien mando un saludo muy especial y un agradecimiento por haber estado acompañándome en todo el año. Y no se ponga mal, señora Alicia, usted también me estuvo acompañando, y también Marilyn. Pero Silvia también estuvo trabajando arduamente con este programa, y gracias a ella también salimos bien, salimos como corresponde, porque prácticamente no estudió para hacer periodismo, pero su trabajo lo hace perfectamente. Vamos ahí. Lo prometido hay que cumplir. Aquí estoy con un breve blog. Estuve de visita en la veterinaria, la doctora Marta, otra de las amables veterinarias que colabora con Difusión Animal, y me estuve ayornando del gran perjuicio que hacen a los animalitos, las mascotas, y también especialmente a los niños con problemas. Bueno, verdaderamente hubo un momento que me sentí verdaderamente molesta, por decirlo así, porque cuando voy tomando conocimiento de lo dañino y nefasto que es para las mascotas y para los niños,
el tema de la pirotecnia realmente me enoja. Me enoja porque me duele ver la poca consideración, la poca empatía, el poco amor a los seres, a los hermanos menores, como le dicen algunos, los hermanitos de cuatro patas. Me duele ver cómo tanto algunas personas dicen amar a sus mascotas y se ponen a divertir tirando cohetes en la vereda y haciendo ruido mientras los animalitos lloran y ladran desesperadamente. Realmente he visto ese tipo de crueldades y me duele. Creo que es obligación y compromiso de cada ciudadano difundir esto que estaba comentando, que va a comentar, no sé si sale antes del blog o a posteriori de lo que nos va a comentar la doctora. Siempre pensé, admito mi ignorancia, que solo era molestia lo que les causaba a los animales, dado la gran receptividad auditiva que tienen. Pero ahora me entero que es mucho, mucho más que eso. Por ello, pienso que estamos incurriendo en un acto de crueldad animal. Esto ya es un acto de crueldad animal al hacer ostentación de petardos, pirotecnias y cosas así. ¿Cómo podemos estar maltratando no solo a ellos, a esos niños hipersensibles que tienen ese problema? ¿Dónde está nuestra empatía? ¿Dónde está nuestro amor al prójimo? Acá yo exhorto a la ciudadanía a que seamos realmente verdaderos seres humanos, para que consideremos que estos animalitos que no pueden hablar y no pueden decir cuánto les duele, no les molesta, les duele el bochinche exagerado que se hace, nosotros tendríamos que ser verdaderamente demostrar que somos seres humanos y no crueles, porque si nosotros estuviéramos en el lugar de ellos, cuán distinto sería. Miren, les puedo decir, ayer estuve hablando por teléfono y sonó una aplicación que tenía para un llamado que era un silbido. No pueden imaginar cuando estaba hablando por teléfono y suena ese silbido en mi oído, el dolor que me causó. Imagínense ellos que tienen 100 veces más que nosotros desarrollado el aparato auditivo. Bueno, gente, les llamo a conciencia, les llamo a considerar, pongan una mano en su corazón y piensen si les gustaría que se pierdan sus mascotas, que se fueran de sus casas, no los encuentre o los arrolle un vehículo, o que vayan desesperados por la calle y aparezcan todos desnutridos porque después ellos entran en un estado de nerviosismo, que corren y se desorientan totalmente. Piensen si les gustaría que sus amadas mascotas estén sufriendo así. Entonces dejémonos de embromar con tanto bochinche, con tanta pirotecnia. ¿Qué podemos probar? En vez de comprarte, hermano, en vez de comprarte un petardo que vale un toco, comprate un pan dulce, comprate un ananá fish, comprate un turrón o compartí con un vecino. Dejate de embromar con el bochinche, que la verdad gracioso no es, porque a mí no me hace reír, no sé a ustedes. Aquí en grata compañía nuevamente con la doctora Marta. Ustedes ya la conocen, ella ya estuvo en nuestro programa, así que hoy nuevamente queremos referirnos a un tema muy importante, sobre todo en esta fiesta. Doctora, lo que abunda no daña, preséntese de nuevo y háblenos de su veterinaria. ¿Dónde queda? Buenas noches. Yo soy médica veterinaria, Marta. Mi veterinaria queda por Armenia, 4896, esquina Quinquela Martín, enfrente de la Tipoití. El tema de las pirotecnias. Ay, qué tema. No solamente para los animales, sino para los niños que son hipersensibles. Recuerden que los animales sienten muchísimo. No todos les afecta, hay algunos que son sensibles, otros no, la mayoría sí. Ojalá no se tire más cohete, pero los animales tienen una hipersensibilidad porque ellos tienen una capacidad sonora muchísimo mayor que los de los humanos. Entonces ellos los perciben como un dolor, es un dolor agudo como que ustedes estén escuchando un ruido agudo durante mucho tiempo. Eso los desorienta, los asusta. Como no creo que haya pirotecnia cero, por lo menos para este fin de año, es importante tener en cuenta que si nosotros sabemos que el animal tiene hipersensibilidad, le tiene miedo a los cohetes, lo importante es primero buscar un lugar cerrado, un lugar bien cerrado, cosa que el animal tener la precaución de que esté encerrado,
la otra precaución muy importante es hacerle una chapita con el número y el nombre, como para que alguien, si lo retiene, pueda comunicarse con el dueño. Si no se tiene la chapita de metal, se puede utilizar un pedazo de plástico, se le hace en el collar y se le pone con tinta indeleble, cosa que no se borre y puedan los animales, si en el caso de que se escapen. La otra consideración, hay productos que se pueden utilizar para relajarlos, no los duerme, pero los tranquiliza, los relaja. Que estén en un lugar cerrado. Es importante también ponerle algodones en los oídos para que no sea tanto el ruido. Y en un lugar cerrado, importante, por supuesto que si el animal tiene miedo hay que encerrarse con ello y tratar de calmarlos. Y además ponerle música relajante. Hay música que, sobre todo ruido blanco, que eso lo va a relajar y que esté bastante fuerte. Se pueden utilizar aromas como lavanda, todo eso tranquiliza, son tranquilizadores. Pero bueno, lo más importante es que estén bien asegurados, su chapita identificatoria, y tratar de pasar la noche con ellos, por lo menos cuando empieza el momento de aturdirlo, y acudir a su veterinario en el caso que sean muy temerosos. Tengan en cuenta que la medicación hay que darle unos días antes para que ese día haga efecto. Porque algunos le dan ese día. Yo no recomiendo las gotitas porque son sedantes. Esas gotitas lo que hacen es disminuyen la motilidad, digamos, hacen como que lo sedan al animal, queda inmóvil, pero sigue con su capacidad, digamos, está consciente al medio, no queda inconsciente. Entonces, lo único que hace es que se quede quieto, pero él sigue percibiendo todo el ambiente. Entonces esa no se recomienda. Vienen otras que son más tranquilas, que son relajantes, disminuyen el estrés y demás. Esas se utilizan más. Y lo que sí tengan en cuenta es que hay que darle unos días antes para que ese día como que le baje un poco la ansiedad y demás. Y bueno, y tratar lo más importante es estar con ellos y encerrarlos. Tener la precaución de encerrarlo en un lugar donde puedan poner música relajante, sobre todo el ruido blanco los relaja bastante. Muchísimas gracias, doctora. Le estoy distrayendo, ella está acá con 2 pacientitos que pronto van a venir a retirar. Como siempre, de mil amores por su aporte, le agradecemos un mundo. Usted sabe que esta radio también es para los mascoteros, para los proteccionistas, para los que estamos en el tema de los animalitos. Le agradezco mucho, doctora Marta, y bueno, para los oyentes ya haré unas breves consideraciones después, pero ahora la voy a saludar y nos vamos a despedir. Bueno, que tengan un feliz año, que disfruten y bueno, más luces y menos ruido, no solo para los animales, sino también para los niños, que también sufren mucho. Hay que ser un poco más considerados. Más considerados con los demás. Porque si a nosotros nos afecta, hay niños y perros, los dos hay que sufren, porque para ellos es un sufrimiento. Ya ahí no pasa a ser divertido, sino que es un sufrimiento. Muy bien explicado, doctora, muchas gracias. Bueno, quedamos en contacto nuevamente. Así estamos compartiendo esto que es Relato a través de Radio Fresh, en contacto directo con los 103.1 FM de Resistencia. Estaba leyendo acá recién en el periódico de Radio Sudamericana, dice que llovió fuerte en el barrio Güemes también y se inundó. La gente obviamente sabe que no llovió tanto, lo mismo que estuve viendo este video de este muchacho acá en Avenida Ferré, debe ser que está tapado algo seguramente. Pero en el barrio Güemes otra cosa. La gente se le está burlando al diario, le está diciendo de todo, dejen de mentir, chapucero, mentiroso y todas esas cosas. Estoy leyendo un montón de barbaridades. Pero no sé si llovió mucho. Yo creo que llovió torrencial, sí. Pero como para que se inunde como estaba viendo el video, es medio impresionante. En fin, son cosas que pueden llegar a pasar. La otra vez estaba lloviendo fuertemente en la Rotonda de la Virgen y en otras zonas de la ciudad que estuve viendo. En el centro, por ejemplo, no estaba lloviendo absolutamente nada. Entonces puede llegar a ser que en un punto de la ciudad llueva muy exageradamente y en otros puntos no. Estoy viendo todas las cámaras que se pueden ver de la ciudad y no veo nada inundado. Veo todo normal, digamos, húmedo porque llovió, pero nada más que eso. Mucho tráfico, eso sí,
motos a mucha velocidad. Hay que tener en cuenta que la moto frena mal, hay que tener ese pequeño en cuenta para que no frenes y te vayas ya sabes a dónde. Estaba mirando esta cosa realmente insólita que ocurrió en la provincia del Chaco. Dice que discutió con su esposa y tiró 8 millones y un vecino se los llevó. 8 millones de pesos. Discutí con tu mujer y tiraba 8 millones de pesos. Yo le tiro a mi mujer. La víctima denunció el hecho y solo recuperó una parte del dinero. La escena quedó grabada por las cámaras de seguridad. La esposa tiró los 8 millones. Así, ahora sí vamos entendiendo. En Sáenz Peña, provincia del Chaco, el fin de semana pasado, un comerciante de 44 años, domiciliado en la avenida 33, Prolongación Oeste, Colonia Pampa, Napenay, denunció que tras una fuerte discusión con su esposa terminó arrojando a la calle una cartera con 8 millones y $1.000. Poco después un vecino pasó frente al lugar y se llevó todo. Esto ocurrió al mediodía, según dice la noticia, cuando el hombre regresó a su casa después de los festejos navideños. Según relató en la comisaría cuarta, discutía por teléfono con su esposa y en medio del enojo tiró varias prendas de ella que tenía en la caja de su camioneta. Se armó sin saberlo, entre la ropa iba una cartera pequeña con una suma millonaria en billetes de alta denominación y dólares. Horas más tarde la mujer le dijo que entre la ropa tirada estaba la cartera con el dinero. Qué feo. Entonces era así el hombre que tiró. Al revisar las cámaras de seguridad de su domicilio, el comerciante vio como su vecino, identificado como CJ, se llevaba las pertenencias del lugar. Y bueno, está en la calle, loco. El material fílmico fue entregado a la policía. Los agentes se presentaron en el domicilio del acusado tras la denuncia, pero el vecino accedió a devolver 2 millones de manera voluntaria. El resto del dinero sigue sin aparecer. La Fiscalía de Investigación Penal 4, a cargo de Gustavo Rafael Valero, tomó intervención en el caso y abrió una causa por supuesto hurto. Por el momento, solo se recuperó una parte del dinero y la investigación continúa para determinar el destino del resto. Yo creo que el vecino se quedó con el dinero. Pero qué cara dura para quedarse con cosas que no le corresponde, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué está tirando cosas? ¿Por qué no le dice, mi amor, dejaste dinero en la ropa tuya que voy a tirar? Cuando le dice que no, entonces tira. Contactate con nosotros 3794-257849. Bueno, como todos saben, hoy se celebra el Día de los Santos Inocentes. Si bien los orígenes de esta jornada se refieren a una trágica historia, en la actualidad posee un sentido festivo en el que las personas aprovechan para hacer bromas. Yo también hice bastante broma hoy. Me divertí un poquito. El Día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de diciembre de cada año, una fecha muy popular en países de América Latina. Sus orígenes remontan a los inicios del catolicismo tras un trágico suceso. Esta festividad cristiana fue fundada durante el siglo XIV en homenaje a cientos de jóvenes mártires que fueron víctimas del rey Herodes tras la persecución del Mesías. En la actualidad, esta jornada es considerada como un día festivo, especialmente en países de Latinoamérica que la denominan como Día de los Inocentes. Durante esta fecha, muchas personas realizan chistes o bromas a sus seres queridos y amigos. En los Estados Unidos existe otra fecha en la que las personas aprovechan para hacer burlas a sus conocidos. Se trata del April Fool's Day, que se lleva a cabo el 1 de abril, pero posee un origen distinto. De acuerdo al Evangelio de San Mateo, el rey Herodes era quien gobernaba Judea. El soberano provenía de Roma, por lo que deseaba instaurar en el pueblo sus creencias políticas y espirituales. Su mandato era considerado poderoso y contemplaba varias regiones y territorios, entre los que se encontraba la ciudad de Belén.
Durante su mandato llegó la noticia del pronto arribo del Mesías. Previo al nacimiento del niño Jesús, los Reyes Magos visitaron al gobernante para notificarle el anuncio de la estrella del Oriente, un presagio que señalaba la llegada de Cristo en el pueblo de Belén. El bebé sería considerado por diferentes profetas como el rey de los reyes, por lo que Herodes se sintió amenazado. El monarca pensaba que el recién nacido le quitaría el trono, por lo que decidió actuar. Tras notar su descontento, Gaspar, Melchor y Baltasar visitaron a Jesús con regalos. Las ofrendas contenían oro, incienso y mirra. Sin embargo, le advirtieron a la Virgen María de mantener en secreto el paradero de Cristo, para evitar así que el rey Herodes lo localizara, lo que podría poner en riesgo su vida. Por su parte, el gobernante comenzó una búsqueda insaciable para encontrar a Jesús. Tras fracasar, ordenó la ejecución de todos los recién nacidos en el pueblo de Belén, lo que le llevó a la muerte de cientos de niños. Con el tiempo, el cristianismo decidió considerar a cada uno de estos niños como mártires que protegieron a Jesús. En el siglo IV se eligió celebrar el Día de los Santos Inocentes en su honor. En la Edad Media esta fecha se fusionó con una festividad pagana denominada la Fiesta de Locos, que consistía en el último carnaval del año. Es así como se decidió fijar el 28 de diciembre como el Día de los Inocentes. El cambio de su nombre condujo también a omitir su origen trágico y centrar su sentido en las bromas y burlas. De esta manera la fecha se convirtió en una oportunidad para realizar chistes a las personas. Cuando alguien cae en estos pequeños engaños, se los denomina como inocentes. Bueno, hoy me estuve haciendo un poquito al vivo, dije que hacía un gran asado en mi casa y todos estaban prendidos. Los que no quieren pagar nunca estaban todos prendidos creyendo que iba a ser, y me mandaron a la 1 de la tarde a ver si ya estaba el asado, si ya se podían venir y cosas así. En fin, siempre suelo tratar de hacer una pequeña broma al Día de los Inocentes, aunque sé que es una fecha en la que el cristianismo conmemora algo realmente trágico de lo que hizo Herodes, matando a tantos niños solamente por encontrar a Jesús para que no le saquen su reinado. Así somos los humanos, somos un desastre. Una de las películas que me gustó, me encantó muchísimo, se llama Sexto Sentido. Más o menos le doy la idea, no sé si alguno pudo haber disfrutado de este film. Muy lindo, por cierto. Trata de un chico que ve a los muertos y estos le piden cosas, y si no le hace caso a lo que le está pidiendo, entonces comienzan su venganza, le empujan, le aterrorizan y así sucesivamente. Pero no vamos a hablar de la parte terrorífica, vamos a hablar de lo que pasaba con los que actuaron ahí en el Sexto Sentido. Bruce Willis es uno de ellos, un actorazo que lamentablemente en este momento sufre una enfermedad degenerativa y es triste lo que le pasa. Casi todos los actores de esa serie también no es que estén en buenas condiciones, pero eso ya es cosa de la vida. Yo solamente les quiero mostrar a ustedes o hacerles escuchar cómo viene en el tema esto de los actores, qué pasaba cuando estaban filmando. El Sexto Sentido no solo revolucionó el género, sino que se ganó un lugar eterno en la historia del cine. Así que hoy vamos a explorar 20 hechos extraños y fascinantes sobre el Sexto Sentido que cambiarán por completo la forma en que ves esta película. 20. Con solo 10 años, Haley Joel Osment mostró una madurez y una sensibilidad emocional que muchos actores adultos no logran alcanzar. Su audición para interpretar a Cold Sear se convirtió en una de las más recordadas en la historia del cine. Cuando entró a la sala, lo hizo con una seguridad que sorprendió al equipo de casting. Llevaba la camisa metida dentro del pantalón, una corbata demasiado grande para él y una seriedad que nadie esperaba de un niño tan pequeño. Antes de empezar, pidió 30 segundos de silencio. Se dio la vuelta, miró fijamente la pared y cuando volvió a girarse, tenía los ojos llenos de lágrimas. Su interpretación fue tan auténtica, tan llena de miedo y vulnerabilidad,
que la sala entera quedó en silencio. Nadie se movió. La directora de casting, Abby Kaufman, quedó tan conmovida que sintió la necesidad de protegerlo como si realmente estuviera frente al personaje. Incluso Shyamalan confesó que tuvo que contener las lágrimas después de esa audición. Cancelaron todas las pruebas restantes. Nadie más podía interpretar ese papel. Osment no solo transmitía miedo, también mostraba compasión, una mezcla de fragilidad y fortaleza, que terminó convirtiéndose en el corazón emocional de la película. El impacto fue tan grande que Shyamalan guardó esa grabación en una pequeña caja en su oficina como si fuera un tesoro personal. Desde ese momento, el destino del Sexto Sentido cambió por completo. 19. Muchos no saben que Bruce Willis no llegó al Sexto Sentido por una decisión artística, sino por un acuerdo legal bastante incómodo con Disney. Años antes, Willis había participado en una película llamada The Broadway Brawler. El proyecto fue un desastre. Como productor, Bruce terminó despidiendo a gran parte del equipo a menos de 3 semanas de iniciar el rodaje, incluso al director. El caos fue tan grande que Disney decidió cancelar la película, perdiendo $17 millones. Para compensar aquella pérdida, Willis firmó un contrato de 3 películas con el estudio, obligándose a participar en nuevos proyectos, como parte del arreglo. La segunda de esas 3 películas fue El Sexto Sentido. Lo irónico es que lo que empezó como una obligación contractual terminó convirtiéndose en una de las interpretaciones más aclamadas de su carrera. Con esa película, Willis no solo ganó $10 millones, sino también una reputación distinta, la de un actor capaz de combinar la acción con una profundidad emocional que pocos esperaban de él. A veces, las mejores oportunidades salen de los peores tropiezos, y El Sexto Sentido terminó siendo la redención perfecta de Bruce Willis, tanto para Disney como para el público. 18. Hoy es imposible imaginar El Sexto Sentido sin Haley Joel Osment, pero el papel casi termina en manos de Michael Cera, antes de hacerse famoso por Arrested Development o Superbad. Cera era solo un niño de 10 años, intentando abrirse paso en Hollywood. Cuando audicionó para la película, no entendió del todo el tono oscuro del guión. En una de las escenas más intensas, aquella en la que Cole ruega ayuda entre lágrimas, Cera la interpretó con una actitud ligera, cómica, sin comprender que el personaje vivía aterrorizado por los muertos que veía. Años después, en una entrevista con Esquire, él mismo lo admitió, y dijo: «No tenía idea de que la historia trataba de ver muertos. Hice la escena con una energía optimista, y claro, no tenía sentido». Esa confusión fue determinante. Aunque Cera mostraba potencial, no logró transmitir la fragilidad y el miedo que Osment proyectó desde su primera prueba. Al final, el destino hizo lo suyo, y gracias a eso, el mundo conoció al Cole perfecto. 17. Uno de los detalles más ingeniosos y a la vez más discretos del Sexto Sentido es el uso del color rojo. Shyamalan, junto al director de fotografía, Tak Fujimoto, creó un código visual donde el rojo marcaba la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cada aparición del color, ya fuera en una puerta, un globo, una perilla o un pedazo de ropa, funcionaba como una señal silenciosa de que algo sobrenatural estaba a punto de manifestarse. Llegar al tono perfecto no fue fácil. Antes de elegirlo, probaron más de 15 variantes distintas hasta encontrar una que resaltara, sin romper la estética fría, dominada por azules y grises, que caracteriza a la película. Ese contraste hacía que el rojo funcionara como una especie de alarma emocional, activando el subconsciente del espectador, sin necesidad de efectos ruidosos o sobresaltos baratos. El resultado fue brillante. Cada vez que el rojo aparece en una escena, el público siente una tensión que solo comprende por completo al ver la película por segunda vez. Lo que parecía un simple recurso visual terminó convirtiéndose en una de las decisiones simbólicas más elegantes y estudiadas del cine contemporáneo. 16. Para proteger el famoso giro final, Shyamalan llevó el secretismo a un nivel casi enfermizo. Ni siquiera Bruce Willis tuvo acceso al guión completo. Las últimas 10 páginas, las que revelaban que su personaje estaba muerto desde el principio, fueron eliminadas de la copia que él recibió y se guardaron en un archivo digital, con contraseña accesible solo para Shyamalan y unos pocos productores. Durante el rodaje, el director controló cuidadosamente la información. Las escenas se filmaron de forma que Willis actuara sin sospechar la verdad sobre su personaje. Esa falta de contexto provocó que su interpretación se sintiera confusa, distante y emocionalmente contenida, justo lo que Shyamalan quería.
Para evitar cualquier filtración en las sesiones de doblaje, el director incluso le hizo grabar diálogos falsos que no tenían nada que ver con la trama real de la película. Todo era parte de su estrategia para mantener el misterio. Cuando Willis vio la película completa por primera vez, quedó completamente sorprendido. Admitió que se quedó en shock al darse cuenta de que había interpretado a un muerto durante toda la historia. Esa reacción genuina resume el éxito del plan. Su ignorancia controlada terminó potenciando una de las actuaciones más memorables de su carrera y ayudó a construir uno de los giros más impactantes en la historia del cine. 15. La frase más famosa del Sexto Sentido, "Veo gente muerta", estuvo a nada de ser eliminada del guión. Durante las pruebas de mercadotecnia, varios ejecutivos temían que sonara ridícula si el niño no la decía con la emoción exacta. Les preocupaba que, en lugar de generar suspenso, provocara risas involuntarias y arruinara por completo la atmósfera de la película. Pero Shyamalan defendió esa parte del guión y explicó que el poder de la frase no estaba en lo que decía, sino en cómo se decía. En voz baja, sin dramatismo, casi como si el niño estuviera confesando un secreto que lo estaba consumiendo por dentro. Para demostrarlo, llevó a la sala de reuniones grabaciones reales de niños describiendo sus miedos nocturnos, con un tono plano, frágil y completamente serio. La reacción fue inmediata. Silencio total. Los ejecutivos entendieron de golpe que, pronunciada así, la frase no era cómica, sino profundamente inquietante. Gracias a esa decisión, "Veo gente muerta", no solo permaneció en la película, sino que se convirtió en una de las líneas más memorables del cine moderno. Con solo 3 palabras, la película logró generar más tensión que cualquier efecto especial. Sin esa frase, El Sexto Sentido simplemente no habría sido lo mismo. 14. La transformación de Donnie Wahlberg para El Sexto Sentido fue tan extrema que él mismo la describió como una de las experiencias más duras de su carrera. Para interpretar a un hombre quebrado emocionalmente, Wahlberg bajó casi 20 kilos en apenas 5 semanas. No lo hizo por estética ni por vanidad. Buscaba que su cuerpo reflejara el desgaste interno del personaje. Durante esa preparación, decidió aislarse por completo. Se mudó temporalmente a Nueva York sin llevar dinero, tarjetas ni comodidades básicas. Comía muy poco, principalmente verduras, y dormía donde podía, incluso en parques, cuando no tenía otro lugar. Su intención era simple pero brutal: sentir en carne propia la fragilidad y el abandono que vive su personaje en la película. Ese nivel de compromiso explica por qué, a pesar de aparecer muy poco en pantalla, su escena es una de las más impactantes del filme. Wahlberg entendió que incluso un papel breve puede volverse inolvidable si se interpreta con absoluta entrega. 13. Cuando Shyamalan terminó el guión de la película, decidió moverlo de una forma nada común, para un escritor relativamente desconocido. En lugar de enviarlo a los estudios como cualquier debutante, puso 2 condiciones casi impensables. Pago mínimo de $1 millón solo por leerlo, y la garantía absoluta de que él mismo dirigiría la película. Muchos pensaron que estaba loco. En ese momento, Shyamalan no tenía un gran nombre en la industria. Aún así, defendió su historia como si fuera un tesoro, y esa apuesta llamó la atención de David Vogel, presidente de estudios Walt Disney. Impactado por el guión, tomó una decisión arriesgadísima. Lo compró por $2 millones, sin pedir autorización a la directiva de Disney. La jugada le costó caro. Disney no confiaba en el proyecto, y para minimizar riesgos, decidió vender los derechos de producción a Spyglass Entertainment, quedándose únicamente con la distribución y un porcentaje pequeño de las ganancias. La ironía es que esa prudencia terminó siendo un error histórico. El Sexto Sentido se convirtió en un fenómeno mundial, recaudando más de $672 millones. Esta película demuestra algo clave. Shyamalan apostó por su visión cuando nadie más lo hacía, y esa determinación fue la que permitió que la película alcanzara su máximo potencial. 12. Shyamalan es famoso por hacer cameos en sus propias películas, y El Sexto Sentido no fue la excepción. Lo interesante es que su participación originalmente iba a ser mucho más oscura. En el primer borrador, él interpretaba un pediatra al borde del suicidio, una escena fuerte y cargada de angustia, que añadía un tono mucho más sombrío a la historia. La secuencia llegó a filmarse, pero cuando Shyamalan la vio montada, notó que desviaba por completo la atención del verdadero eje emocional de la película, la relación entre Cole y Malcolm. Así que tomó la decisión más difícil para un director que actúa en su propio filme: recortar su escena casi por completo. El personaje quedó reducido a un cameo discreto como el Dr. Hill, el pediatra que examina las heridas de Cole,
Una aparición breve, funcional y sin robar foco. Y mientras ajustaba estos detalles, Shyamalan también cuidaba otro secreto crucial: esconder que Malcolm Crowe estaba muerto. Para eso, Bruce Willis tuvo que modificar un hábito muy particular en la vida real. Es zurdo, el director le pidió usar la mano derecha para todo, desde escribir hasta realizar acciones simples. ¿La razón? Un anillo de casado en la mano izquierda habría revelado la verdad demasiado pronto. Ese pequeño detalle casi invisible para la mayoría del público fue esencial para que el giro final funcionara. Es un ejemplo perfecto de la obsesión de Shyamalan por los matices. Incluso un gesto mínimo podía arruinar la sorpresa, así que nada quedó al azar. 11. Uno de los detalles visuales más recordados del Sexto Sentido es la respiración helada de Cole cuando está cerca de un espíritu. Mucha gente cree que ese vapor fue generado por computadora, pero en realidad se logró con efectos prácticos. Shyamalan quería que el momento se sintiera auténtico, casi físico, así que optó por métodos tradicionales. Debajo del set colocaron enormes bloques de hielo y máquinas que expulsaban aire extremadamente frío, lo suficiente para que el aliento de Haley Joel Osment se condensara frente a la cámara. El truco exigía una precisión enorme. La temperatura debía ser baja para que el vapor apareciera, pero no tanto como para impedir que el actor actuara con naturalidad. Osment tenía que moverse, hablar y transmitir emociones mientras soportaba un frío intenso. Cada toma se planeó con exactitud, marcando el instante preciso en que la respiración debía volverse visible, para reforzar el momento dramático. Ese pequeño detalle, casi imperceptible para muchos, añade un nivel de realismo impresionante. La audiencia siente literalmente que algo invisible y peligroso está cerca, justo como Cole. 10. Uno de los detalles más ingeniosos y casi invisibles del Sexto Sentido es el vestuario de Malcolm Crowe. A primera vista parece simple: trajes en tonos azules, marrones y algún toque de rojo, pero esa simplicidad es totalmente intencional. Shyamalan, sin decirlo abiertamente, quería que la ropa del personaje transmitiera que Malcolm estaba anclado en un mismo momento, atrapado en una rutina que no evoluciona, porque en realidad ya no pertenece al mundo de los vivos. El patrón es muy sutil, repite la misma gama de colores, apenas cambia de combinaciones, y cuando hay modificaciones mínimas, parecen desajustadas, como si su presencia no terminara de encajar con el entorno. Esos pequeños errores visuales funcionan como pistas escondidas que preparan el terreno para el gran giro, pero sin que el espectador lo note conscientemente. El vestuario se convierte así en una herramienta narrativa, silenciosa, casi invisible, pero fundamental para que el público sienta que hay algo extraño en Malcolm sin poder identificarlo. Es un ejemplo perfecto de la obsesión de Shyamalan por construir significado incluso en los detalles que normalmente pasarían desapercibidos. 9. La frase «veo gente muerta» se volvió un fenómeno cultural inmediato. Los espectadores la repetían en broma, la imitaban en voz baja y terminó siendo parodiada en todas partes. Pero lo que pocos saben es que esta misma línea estuvo a punto de revelar el mayor secreto de la película. Durante la postproducción, el productor Frank Marshall expresó una preocupación muy seria. Temía que la forma en la que Haley Joel Osment decía la frase con esa calma inquietante, combinada con el lento acercamiento de la cámara al rostro de Cole, pudiera hacer que el público sospechara que Malcolm era uno de los muertos. Marshall sentía que la toma se prolongaba un poco más de lo necesario, casi como si estuviera pidiendo al espectador que se fijara demasiado en la reacción de Bruce Willis. Incluso sugirió recortar o modificar la escena para evitar que el secreto quedara expuesto demasiado pronto. Pero Shyamalan se negó. Estaba completamente seguro de que la audiencia no conectaría los puntos. Y tenía razón. En las pruebas de pantalla nadie notó nada. Para la mayoría del público, esa frase solo aumentaba el misterio y la tensión, sin revelar la verdad. A pesar de que la pista estaba ahí, enfrente de todos, pocos la interpretaron como lo que realmente era. Gracias a esa decisión, Veo gente muerta no solo se mantuvo en la película, sino que se convirtió en uno de los momentos más recordados y escalofriantes de la historia del cine. Irónicamente, una frase que pudo arruinar el secreto terminó convirtiéndose en parte esencial de su magia. 8. La banda sonora del Sexto Sentido, compuesta por James Newton Howard, estuvo a punto de arruinar el misterio más importante de la película antes de que el público llegara al cine. Entre las pistas del álbum había una titulada nada menos que Malcolm está muerto, un spoiler absoluto que habría revelado el giro final con solo leer la lista de canciones. Por suerte, el equipo detectó el problema a tiempo. Decidieron retrasar el lanzamiento del CD varias semanas después del estreno,
evitando que el secreto se filtrara por algo tan simple como un nombre mal elegido. Este incidente demuestra que, en una película, donde todo dependía de preservar la sorpresa, incluso elementos externos, como la banda sonora, podían poner en riesgo el impacto emocional del final. La atención al detalle fue tan minuciosa que hasta los títulos musicales tuvieron que ser revisados para proteger el giro. 7. Detrás de cámaras, Bruce Willis se convirtió en el corazón del equipo. Aunque El Sexto Sentido tiene una atmósfera oscura y emocionalmente pesada, Bruce hacía todo lo posible por mantener el ambiente relajado. Contaba chistes, organizaba pequeñas reuniones improvisadas y siempre encontraba la manera de levantar el ánimo del equipo. Incluso preparó una fiesta de bienvenida para Shyamalan, bromeando sobre su juventud y falta de experiencia. Les dio vasos etiquetados como dulces, cuando en realidad tenían alcohol, desatando las risas del equipo. Ese tipo de momentos ayudaban a liberar tensión en un rodaje cargado de emociones. Gracias a esa energía positiva, los actores, especialmente Haley Joel Osment, podían trabajar con mayor comodidad, lo que contribuyó a que sus actuaciones fueran más naturales, honestas y poderosas. En un filme tan intenso, el buen humor de Willis fue clave para mantener al equipo unido. 6. En la versión original del guión, El Sexto Sentido incluía una escena sumamente perturbadora ambientada en un hospital. En ella, Cole caminaba por un pasillo lleno de fantasmas mutilados y deformados, un momento diseñado para intensificar el horror de manera gráfica. Sin embargo, al verla filmada, Shyamalan sintió que rompía con el tipo de terror que quería construir. La secuencia empujaba a la película hacia un miedo explícito casi gore, alejándola por completo de la tensión psicológica y del suspenso sutil que definen al filme. Por eso, decidió eliminarla por completo en la edición. Ese corte revela muy bien la filosofía del director. Lo que no se muestra es siempre más inquietante que lo que se enseña. Directamente. Al dejar la escena fuera, Shyamalan preservó el tono emocional, el misterio y el miedo sugerido, que convirtieron a la película en un clásico del suspenso. 5. Durante la etapa de postproducción, Misha Barton, quien interpretó a Keira, quiso mostrarle a su hermana menor cómo había quedado su escena más intensa. Lo que no esperaba era la reacción. Al escuchar únicamente el audio sin ver la imagen, su hermana soltó un grito del susto. La potencia emocional de esa grabación dejó claro para el equipo que la actuación de Barton tenía una fuerza impresionante, capaz de generar miedo incluso sin apoyo visual. Ese momento también confirmó que el diseño sonoro y la interpretación estaban logrando exactamente lo que buscaban, un impacto auténtico y visceral. Incluso en una sala de edición, lejos del set y de los efectos visuales, la escena seguía provocando el mismo escalofrío que en la película terminada. 4. El vapor del aliento de Cole no era solo un detalle visual, era una pieza clave para construir la atmósfera de la película. Ese pequeño respiro visible no solo sugería frío, sino que funcionaba como una señal silenciosa de que algo sobrenatural estaba cerca. Para lograrlo, Shyamalan y su equipo realizaron numerosas pruebas, ajustando la temperatura del set, la duración de cada toma y hasta la posición exacta de Haley Joel Osment frente a la cámara. El objetivo era capturar un aliento real, perfectamente sincronizado con los momentos de mayor tensión. Este trabajo minucioso demuestra cómo un detalle que parece insignificante puede reforzar la narrativa y sumergir al espectador en la historia sin que siquiera lo note conscientemente. 3. Gran parte de los interiores del filme se grabaron en un centro histórico de Filadelfia. Sus pasillos largos, techos altos y arquitectura envejecida creaban una atmósfera tan inquietante que incluso los actores se sentían incómodos fuera de cámara. Tanto Haley Joel Osment como Barton contaron que, mientras rodaban allí, tenían la sensación constante de que alguien los observaba. Esa mezcla de silencio, sombras y ecos hacía que el lugar pareciera realmente habitado por presencias. La locación no solo funcionaba como un escenario visual, sino que añadía una capa extra de tensión emocional a cada escena, haciendo que el miedo se sintiera auténtico tanto para los actores como para el público. 2. Cuando Toni Collette audicionó para interpretar a la madre de Cole, llevaba un look bastante inusual. Acababa de cortarse el cabello y aún no había recuperado la longitud que tenía en su proyecto anterior. Shyamalan temió que los ejecutivos del estudio juzgaran su apariencia antes que su talento, así que decidió no enviarles el video de su prueba para evitar prejuicios innecesarios. Su intuición fue acertada. La interpretación de Collette fue tan potente y emocional que se volvió una pieza clave de la película.
Logró transmitir la angustia, la frustración y la vulnerabilidad de una madre que intenta entender lo que le ocurre a su hijo, aportando una profundidad emocional que elevó el corazón del filme. 1. Todos estos elementos, desde la interpretación magistral de Osment, el simbolismo del color rojo y el diseño del vestuario, hasta la precisión obsesiva en cada decisión creativa, explican por qué El Sexto Sentido se convirtió en un clásico moderno. Cada detalle fue construido para generar una experiencia que mezcla misterio, emoción y tensión psicológica de una forma única. Más de 2 décadas después, la película continúa impactando y cautivando a nuevas generaciones, reafirmando su lugar como uno de los grandes hitos del cine contemporáneo. La gente sigue enviando mensajes. Me acaban de enviar uno que dice que en el barrio Mil Viviendas también está una parte inundada y que del barrio Güemes es verdad. No sé, bueno, puede ser que haya sectores en la ciudad donde que llueva más y otros donde lluevan menos. Lo que sí te puedo asegurar que ahora comienza la parte de suspenso que tenemos siempre preparado aquí en esto que es Relato. Último programa del año. Nos volvemos a encontrar nosotros, por supuesto, en febrero, no te olvides. Seguimos con la parte de suspenso. Muy buena los comentarios del Sexto Sentido. Es una película excelente, te recomiendo que lo mires. Tiene casi 20 años, pero sigue teniendo mucha presencia en estos momentos. La mayor parte de las películas, yo siempre digo de que tiene algo de verdad. Hay personas que ven a los muertos, hay otros que los muertos le atienden, pero hay otros que le piden que haga cosas. Eso estuve hablando con una compañera que es media medium, me estaba comentando sobre eso porque estuve viendo el tema este del Sexto Sentido, si es verdad que pueden existir este tipo de cosas, estuve averiguando. Aparte de que me apareció también en el Facebook el muchachito donde dice, en lugar de decir veo gente muerta, como dice el mismo Sexto Sentido que estuvimos escuchando, yo le coloqué, o estaba escrito ahí como un meme que decía veo gente bruta. Entonces, referido a cierto tipo de gente que no viene al caso nombrar, pero sí lo usamos mucho como meme. El chico la verdad que daba terror, y yo también recién me di cuenta al final que Bruce Willis era un muerto. Él también se dio más o menos cuenta de que era muerto. Era un psicólogo que estaba conversando con un chico que veía muertos. Últimamente ya no sabes si andás caminando por la calle, si entre ese montón de personas que ves caminando hay una que ya no está con nosotros, porque la verdad que uno ya no sabe qué hacer. ¿Se acuerdan que mi compañera me había comentado aquella vez de que le atendió una muerta inclusive acá en el Teatro Vera? Y así hay cosas que uno tiene que creer o reventar. Vamos ahora al comentario de nuestra amiga Marilyn, a quien saludo por esta fiesta de fin de año. Le deseo que tenga un hermoso 2026. Ella nos trae esta historia de su vida, una historia personal, a quien se le agradece mucho. Ya por el año 1993 yo era una mujercita divorciada con 4 niños y mi madre acá. Bueno, transcurrían los días y yo acepté un trabajo. Primero fui promotora, luego supervisora de transporte y encomienda. Allí el sueldo era precario, pero era un sueldo. Los ascensos llegaban y la respuesta a la solicitud de un sueldo no llegaba. Y bueno, estaba disconforme, así que conocí a una persona que me dijo, vos sabés que están en el diario, están pidiendo gente para incorporar, para ir a un campo y pagan re bien. Así que comencé a buscar trabajo y mirando el diario ese, vi un aviso solicitando personal para inseminación de vaca en Colonia Elisa, Chaco. Primero averigüé la paga y era así. El mismo valor que yo ganaba por 30 días al mes, esta gente pagaba por día. O sea, en un día yo ganaba lo que ganaban 30 días en mi trabajo. Sin dudarlo me anoté. Bueno, fui a la oficina y
y me presenté. Y bueno, me anoté. Cuando me anoto me voy y presento mi renuncia a mi trabajo y me dice, mira, dice, yo te tengo para gerente a vos. Lo que sí, con el sueldo vas a tener que seguir hasta fin de año, pero no, le digo, estamos en enero, ¿cómo hasta fin de año? Sí, porque no hay forma. No, entonces renuncié directamente y me fui. En esa madrugada pasaron a buscarnos este matrimonio de veterinario y bueno, a eso de las 4 de la mañana nos encaminamos hacia Colonia Elisa. Ellos nos llevaban en un motor Hunter que tenían, grande. Bueno, llegamos al casco de la estancia, nos reciben el capataz y algunos peones, nos indican dormitorio. Era un salón largo con 12 catres. Y allí nos dicen que debemos tener cuidado cuando vamos a acostarnos. Entonces le preguntamos por qué. Y ahí nos dicen que primero que tenemos que observar y luego tenemos que observar el lugar para acostarnos, sacudir el colchón, sacudir el acolchadito, sacudir la almohada principalmente y bajo el colchón mirar. Y bueno, nos agarró un escalofrío, pero le preguntamos por qué, porque hay serpientes, temporada, estamos en enero. Y nosotros teníamos un poco de temor, ¿no es cierto? En ese momento que terminó la charla, le pido a la doctora para pasar al baño, que me indique, y le dice a un tal Francisco ahí, que el capataz, que me acompañe hasta el baño, que está a unos 20 pasos del lugar donde está el dormitorio. Y bueno, él llevó un palo largo y en la punta tenía como un alambre, un gancho, qué sé yo, y le pregunté para quién. Dice, no, estas son precauciones, no mames. Bueno, abre el baño, me dice que cuando salga lo cierre bien, y así lo hice. Cuando salgo del baño, ¿no es cierto? Justo en lo que más puedo yo, no pude, habrá quedado un 7 centímetros abierto. Al volver estaban hablando con respecto a lo que se iba a comer. Y bueno, y saliendo de allí me pregunta la doctora, y el doctor Marilyn cerró bien, fuerte. Fuerte, como fuerte no se pudo porque es muy pesada la puerta y no pude hacerlo, pero quedó entreabierto poquito, dijo entonces los doctores. Francisco, acompáñenme al baño, vamos a ver qué pasa. Y algunos peones más, y fueron, yo les seguí también de atrás con disimulo, y vi que en la entrada nomás ya estaba entrando una serpiente en la entrada de la puerta. Cuando el hombre agarra el gancho ese y saca y tira la serpiente para otro lado, ¿no? En un tacho de 20 litros pusieron. Y después abre la puerta y estaba lleno el inodoro, olvidé, se paseaban por todo alrededor, ahí adentro, afuera, al costado del lavatorio, intentaban subir a la bañera, no sé si en la bañera habría, qué sé yo, un dolor, imagínese que tendríamos que bañarnos ahí. Entonces me dijo, ¿por qué esto pasa? Me dice, porque a ellos les gusta la humedad, estamos en pleno enero, acá ellos sienten el fresco por el olfato, dice, y se vienen todas. La puerta del baño no se debe abrir. No se debe dejar abierta. Bueno, me quedé triste porque digo, Dios mío, que ¿dónde me metí? Y por supuesto que seguimos adelante. Bueno, al llegar al lugar ese de donde estaban hablando de la comida, bueno, con precaución, yo quería irme, ¿ves? Y me quedé por 3 semanas, con mucho nervio y qué sé yo. No terminé el mes porque me descompuse mal, me bajaba la presión muchísimo y no había forma de recuperarme. Entonces me tuve que venir, y como yo, varios, ¿no es cierto?, que habían tenido problemas. Bueno, dicen los veterinarios, primero les vamos a abonar el sueldo, dice, lo que han ganado hasta hoy, y luego lo llevamos a la terminal. Y camino hacia la terminal, campo y monte, veo divisar así un caminito medio pelado y un árbol frondoso, grande, ancho. Yo tenía muchas ganas de orinar y pedí para que pare. Y bueno, yo todo esto tenía mi 9 milímetros en mi cintura y tenía mi escopeta. Bueno, cuando yo bajo y me voy y comienzo a orinar, siento un chasquido. Y después no siento nada. Primero uno, después dos, después tres, después quedé en silencio.
y como que me agarró unos nervios y me paré rápido, agarré mi pistola y cuando me doy vuelta, ¿cómo es? Vi una serpiente gigante, boa constrictora. Yo jamás en la vida, por el Señor, lo declaro, vi un bicho así. Le metí bala que me volví loca. O sea, se terminó mi 9 milímetros, disparar y seguí con la escopeta y todos bajaron corriendo a ver qué es lo que pasaba. Allí mientras tanto llamaban a la policía, llegó la policía, ¿no es cierto? Y estaba ahí, tengo fotos, todo, salió por el diario Colonializa en aquel año, 1999. Y bueno, 1993, perdón. Y bueno, y a través de ese ataque de nervio que me agarró, me erupcioné todo. Bueno, abren la panza porque estaba como ancha, irregular, deforme la serpiente, por si había alguien vivo todavía, digo yo, no sé. El asunto es que sacaron 3, 4 cráneos de bebé, de niños, ¿no? De bebé, de niño, todo eso, y habrá sido de 1 año, 2, 9 meses, la forma de los cráneos que había chiquitos, y eso será que los padres siempre dicen, me llevó el bombero, me llevó esto, me llevó el gatillo Teré. Bueno, esta era una boa constrictora que los arrancaba seguramente de sus changuitos, de su camita, de su cunita. Era muy, muy triste lo que se vio, ¿no? Una boa constrictora de más o menos 8 a 10 metros. Yo tenía, como le dije, una descompostura tremenda, pero ahí zarandeé mi vida y sinceramente le digo, nunca más quise volver a un ofertón de eso. Sí. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando nos dejaron en la terminal, nos juntamos y rezamos agradeciendo la vida a Dios nuestro Señor. Pasaron los años y nos enteramos que de los 12 que fuimos, murieron 2 mordidos por serpiente venenosa. O sea, ese día que nosotros nos fuimos, a los 2 días fallecieron 2 mordidos por serpiente. Así que nosotros seguíamos dando gracias a Dios porque seguíamos en comunicación la gente y agradeciendo al Señor porque nos guardó la vida. Yo les digo que sufrí tanto, pero trabajé mucho. Llegué a mi casa, al otro día me fui y me compré una moto, almacené todo un depósito de alimentos para la familia y dejé dinero para seguir tirando hasta que consiguiera un trabajo mejor. Esa es la historia, el relato que les cuento, que es real, que parece irreal, pero es real, es tremendo. Yo inseminación de vaca solamente hice 2 veces, pero tuve suerte, ellos nos practicaron y pude llegar a trabajar como correspondía. Una vaca pesa 450 kilos, 400 kilos, y una patada de ello te tira al otro hemisferio, pero yo arriesgando la vida bajo la necesidad me fui. Y fui premiada porque el Señor me sostuvo la vida y llegué con dinero a mi casita. Les cuento eso, bueno, desde acá, desde Villa Mercedes, San Luis, Mar y Linaroca, ¿no es cierto? Para todos ustedes, queridos oyentes de Radio Fresh y de la 103.1. Hasta prontito. Y bueno, nos estaremos viendo en el mes de febrero, Dios mediante, con Marilyn. Continuando con esto, la vez pasada yo le había dicho, no es que le dije, sino le estuve pasando unos audios de un paraguayo, que en Paraguay también ocurren muchas cosas, aquí en Corrientes también tenemos un montón de fantasmas por todos lados, hay fantasmas en el hospital, fantasmas que salen del cementerio, acá nomás cerca de Santa Ana, que hay un cementerio que es privado, también hay choferes de colectivos que no quieren trabajar el turno noche porque ya han tenido feas experiencias. Y bueno, hay, como dicen algunos, y el sexto sentido. Se contactaron también conmigo, me enviaron un mensajito donde dice que ellos no ven a los muertos, pero por los costados ven la sombra que pasa. También puede ser eso, hay tantas cosas en este mundo que nosotros no sabemos y que tenemos que creer nada más porque no nos queda otra. Es fácil reírse, pero cuando te pasa, ahí te quiero ver. Es jodido cuando te pasa. Vamos ahora a una parte de misterio y terror en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.
Hay casas que parecen buscarte. Aparecen una y otra vez en publicaciones de redes sociales, como si te invitaran a entrar, como si supieran que en algún momento no vas a resistirte. Y así comenzó mi historia. Corría el año 2018. Mi marido, mis hijos pequeños y yo estábamos viviendo en un dúplex cómodo, lindo y acogedor, pero sin patio, algo que yo anhelaba tener para poder rodearme de plantas. Fue entonces que, navegando por redes sociales, vi una casa que me llamó muchísimo la atención. La casa queda en las calles Teniente Juan Lesme, casi Avenida Japón, en el barrio Republicano de Asunción. Es grande, con patio delantero y trasero, ubicada cerca de la casa de mi madre y, lo mejor de todo, con un precio accesible. Esa casa me aparecía constantemente en cada publicación, como si el destino me empujara a mudarme. Yo estaba completamente decidida. A mi marido, en cambio, nunca le gustó la idea. Tenía una especie de rechazo desde el principio. Aún así, para darme el gusto, terminó cediendo. Recuerdo la primera vez que fuimos a verla con la asesora. Yo estaba fascinada y cegada por la emoción, pero mi marido no. Él me dijo claramente que no le gustaba ese lugar y que no se sentía bien, pero yo solo veía lo positivo: el espacio, el jardín, la cercanía con la casa de mi madre, así que la mudanza se concretó. Sin embargo, los días previos comenzaron a sentirse extraños. Tanto mi esposo como yo empezábamos a tener sueños inquietantes. Hombres vestidos de negro que nos asaltaban, imágenes oscuras y difíciles de entender. Aún así, pensando que eran solo pesadillas, decidimos seguir adelante. Como soy muy creyente, fui antes de la mudanza a bendecir la casa. Rocié agua bendita y encendí incienso, pero lejos de sentir paz, una tristeza profunda se apoderó de mí. Era una sensación tan intensa, como si algo dentro de mí me advirtiera que no debía mudarme. Incluso escuché claramente un susurro que me decía: «No te mudes». Pero ya todo estaba preparado, y al igual que a los sueños, solo lo ignoré. Recuerdo que nos mudamos un día martes. Para el domingo ya estábamos escapando. Aquella casa era inhabitable. Desde el inicio el ambiente era pesado y denso, como si algo o alguien te observara todo el tiempo. Además, un olor fétido a carne podrida comenzó a impregnarse en los ambientes. No importaba cuánto se limpiara, las moscas invadían cada rincón. Mis hijos, de 6 y 2 años, estaban intranquilos todo el tiempo. Una tarde la niñera me contó que encontró al más pequeño llorando, porque según él, alguien le había quitado el biberón de la mano y lo colocó sobre la mesa a una distancia que él no podría llegar. El ambiente se volvía cada vez más irrespirable. No solo era el olor, sino la sensación de humedad constante, una humedad que no era normal. Se parecía a la que uno huele en los cementerios. Además, cada intento de colgar cuadros religiosos fallaba misteriosamente. Se caían, se despegaban, como si algo en la casa los rechazara. La peor noche fue un sábado. Mi marido trabajaba de noche en una planta industrial. La niñera tenía libre, y yo quedé sola con los niños. Ahí sentí el verdadero terror. Reinaba un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido. Empezaba a oír pasos. Mis oraciones no surtían efecto. Sentía como si estuviera enterrada viva y mi cuerpo estaba en constante alerta, como si mi vida estuviera en peligro. Entonces no tuve otra más que llamar desesperada a mis padres. A las 4 de la mañana, ellos fueron a rescatarme. Salí con mis hijos rumbo a la casa de la madrina de mi hijo en la ciudad de Luque. Ella es una mujer muy espiritual y carismática. Apenas crucé la puerta se quedó en silencio. Sus ojos captaban lo intangible que me rodeaba y me dijo algo que jamás voy a olvidar. En esa casa hay cosas muy oscuras. Veo almas en pena. Veo escenas de tortura, suicidios y violencia. Es un lugar marcado. Al día siguiente, mi marido me confesó que un vecino se le había acercado para advertirle que esa casa estaba maldita, que hacía años nadie lograba habitarla y que a todos los vecinos les había parecido raro ver a una familia mudarse ahí.
Tiempo después empezamos a investigar. Descubrimos que durante la dictadura de Stroessner, esa casa había sido utilizada como centro de torturas. También se decía que ahí se practicaban abortos clandestinos y otros actos terribles que ni siquiera quiero mencionar. Finalmente, un sacerdote amigo nos dio la respuesta más contundente. Nos dijo que esa casa no podía ser habitada por gente de Dios, ya que estaba infestada y llevaría años limpiar toda esa oscuridad. Al mudarnos, todo volvió a la normalidad para nosotros. Me duele recordar el hecho de que expuse a mis hijos pequeños a ese ambiente cargado de muerte y negatividad, pero a la vez agradezco poder escaparnos a tiempo. Yo siempre digo que antes de ir a comprar una casa tenés que hablar con los vecinos. Haces una pequeña inspección de los vecinos para que te cuenten quiénes estuvieron viviendo, cómo lo pasaron ahí, y no solamente de fantasmas, sino que cuáles son los servicios, si se cumplen los servicios, cómo sea en recolección de residuos, si hay muchos cortes de luz, porque hay zonas que tienen la maldición de los cortes de luz. Viene una pequeña nube, ya te cortan la luz, hace un pequeño calor, ya te cortan la luz, y eso me ha pasado a mí anteriormente cuando vivía en otra zona. Cualquier cosita ya es sin luz, a veces sin agua también. Hablando de sin agua, creo que acá en el Parque Cadena estaban pidiendo por favor que le arreglen el agua. Me mandaron un mensaje. Si alguien está escuchando y puede hacer algo, dice que hace 12 horas que no tienen agua. Tienen luz pero no tienen agua. Entonces me parece que no se bañó nadie ahí por el Parque Cadenas. Lo grave es no tener el líquido para tomar, pero eso creo que se lo puede comprar en los kioscos. El bañarse, higienizar las cosas, irse al baño, por ejemplo, cuando uno tiene necesidad de no tener agua para tirar la cadena, me imagino lo que debe ser. Por eso se solicita, por favor, a las aguas de corriente si se pueden hacer cargo. Bueno, continuando con el tema de las casas, hay un vecino que también se hizo presente una vez por mi casa y me preguntó si había inundación. Le dije que sí, que acá se inundaba mucho, más o menos le mostré la altura y hizo su casa nueva y él prácticamente creería que no le entró agua. Creo que uno de los pocos vecinos del barrio que no le entró agua porque supo prever. Compró el terreno que era muy bajo, todos quedamos mirando, pero tuvo la precaución de traer muchos camiones, rellenar toda la parte de lo que corresponde a su casa y su terreno y lo dejó alto. Entonces por eso digo, hay que preguntar siempre a los vecinos y sobre todo esto de los fantasmas y las presencias extrañas que puede tener una vivienda. Vamos a escuchar un poquito ahora las leyendas argentinas, que hay varias. Tenemos un montón de leyendas. En Corrientes tenemos un montón de leyendas del pompero, del yacillatere, de todo. Pero vamos a escuchar la leyenda que tengo preparada para hoy. Argentina es un país inmenso. De la selva al desierto, de los glaciares al calor sofocante del norte, cada región guarda secretos que el tiempo no ha podido enterrar. Luces que persiguen a los viajeros en la noche, puentes levantados con pactos prohibidos y voces que aún resuenan en quebradas donde ya no vive nadie. Estas no son fábulas inventadas, son relatos que los abuelos todavía susurran cuando la oscuridad cae más pesada sobre los pueblos. Cierra la puerta, apaga la luz, colócate los audífonos, porque lo que estás a punto de escuchar te acompañará mucho después de terminar este video. Cada soldado tiene una historia. Aquí, ninguna será olvidada. Deja tu like y vamos a honrar nuestros guerreros. La luz mala. Región del Litoral, Corrientes y Entre Ríos, Argentina. En las llanuras infinitas del litoral argentino, donde los pastizales se pierden en el horizonte y el silencio de la noche solo es roto por grillos y viento, se habla de un fenómeno que aterroriza a generaciones, la luz mala. Se trata de una esfera luminosa que aparece flotando en los campos a pocos metros del suelo. Algunos la ven como un fuego azul, otros como una llama blanca que titila en silencio. Lo inquietante no es solo verla, sino lo que ocurre después, la sensación de que esa luz te sigue. Era como un farolito encendido que venía hacia mí. Yo iba a caballo. La luz apareció de golpe en el camino.
Sentí un calor en la cara y la luz empezó a acercarse más. Recé lo que sabía y de pronto desapareció. Nunca más salí solo de noche. Los abuelos aseguran que la luz mala es el espíritu de almas en pena, muchas veces de indígenas o gauchos que murieron sin sepultura cristiana. Otros dicen que son entierros de oro que quedaron malditos. La luz sería una señal de tesoros ocultos, pero quien cava donde aparece acaba enfermo o muerto. En los años 40, investigadores intentaron explicarlo como gases de pantanos que se encienden espontáneamente. Pero lo extraño es que la luz mala no se comporta como un fenómeno natural. Los testimonios coinciden en que la luz persigue, rodea y hasta se detiene frente a las personas, como si tuviera voluntad propia. En 1978, en un campo de Concordia, una familia entera vio cómo una bola luminosa se posaba sobre un corral. El resplandor iluminó a las vacas, que comenzaron a mugir y a chocar contra los postes hasta lastimarse. Cuando el padre intentó acercarse con una escopeta, la luz se apagó de golpe y quedó un olor a azufre en el aire. Otros relatos son aún más inquietantes. Campesinos cuentan que, al ver la luz, escucharon voces susurrando en el viento. Una mujer de Entre Ríos recordó haber oído su nombre repetido varias veces, como si alguien invisible la llamara desde la claridad. En 2003, un grupo de jóvenes pescadores grabó con un celular una luz sobre el río Paraná. En el video, la esfera parece flotar sobre el agua, moviéndose en zigzag. Uno de los muchachos gritó su nombre, y la luz se detuvo como si respondiera. Luego se elevó y desapareció en segundos. El video circuló en la zona, aumentando aún más el temor popular. Hasta hoy, la luz mala sigue apareciendo en noches sin luna, en medio de campos solitarios. Los ancianos aconsejan no mirarla fijo y, mucho menos, seguirla, porque dicen que quien la persigue no regresa nunca, un fuego que no calienta, una luz que no guía, y una advertencia que atraviesa generaciones. En el campo argentino, no toda claridad es bendición. El familiar. Provincias del noroeste argentino. En los ingenios azucareros del norte argentino, especialmente en Tucumán, Salta y Jujuy, circula desde hace más de un siglo un relato que todavía hoy se susurra en los cañaverales: la leyenda del familiar. Se dice que es una criatura negra, mitad perro, mitad sombra, que aparece en las noches de zafra. Nadie puede describirlo con claridad. Algunos lo ven como un perro gigante con ojos rojos, otros como un bulto oscuro que se mueve entre los surcos de caña, más grande que un hombre. Lo cierto es que todos coinciden en algo. ¿Dónde aparece el familiar? Alguien desaparece. Los abuelos de los pueblos azucareros aseguran que el familiar es el guardián de los ingenios, creado por pactos secretos entre dueños poderosos y fuerzas oscuras. A cambio de riqueza y prosperidad, el familiar pide cada cierto tiempo una vida humana. Por eso, cada año, durante la zafra, un peón solía perderse en los campos sin dejar rastro. Mi abuelo trabajó en el ingenio en los años 40, contó doña Alejandra, de Monteros. Él decía que cuando el patrón estaba por cerrar un trato grande, aparecía el familiar. Una noche lo vieron arrastrar a un hombre por entre las cañas. Nadie se atrevió a seguirlo. Al día siguiente, dijeron que el trabajador se había ido a otra provincia, pero nunca volvió. Los testimonios se repiten con variaciones. Gritos en medio de la caña, huellas enormes marcadas en la tierra húmeda, perros que ladran desesperados hacia la nada. Algunos aseguran que, tras cada desaparición, los ingenios registraban cosechas milagrosas, como si el pacto estuviera cumplido. En 1973, un grupo de obreros denunció haber encontrado restos de ropa ensangrentada en un cañaveral. La policía nunca investigó a fondo. La versión oficial fue que el trabajador había abandonado su puesto, pero en la zona todos murmuraban lo mismo. Esa noche el familiar había salido a cobrar su deuda. Con los años, la leyenda se expandió más allá de los ingenios. En los pueblos cercanos, los niños crecieron escuchando que no debían caminar solos de noche entre los cañaverales, porque el familiar podía confundirlos con su presa. En 2008, un grupo de jóvenes de Salta
afirmó haber visto una figura oscura del tamaño de un toro atravesar el camino frente a su auto. El vehículo se detuvo sin explicación. Cuando lograron arrancarlo otra vez, encontraron en la banquina marcas profundas, como de garras enormes. Hoy el familiar sigue siendo tema tabú en las provincias del norte. Los mayores dicen que, aunque muchos ingenios cerraron, la criatura nunca desapareció, que aún ronda por las noches, buscando a quienes se aventuran solos entre la caña. Una sombra que protege fortunas, un pacto que exige sangre y un recordatorio sombrío. En los ingenios del norte argentino, no todos los desaparecidos se pierden por accidente. La difunta Correa. San Juan, Argentina. En las rutas áridas de San Juan, donde el sol raja la tierra y el viento levanta polvo interminable, miles de viajeros hacen un alto frente a un santuario humilde, el de la difunta Correa. Allí, botellas de agua se apilan hasta formar montañas de vidrio y plástico. No son simples ofrendas, son promesas de fe hacia una mujer que, según cuentan, murió en el desierto, pero nunca dejó de caminar con los vivos. La historia se remonta al siglo XIX. Deolinda Correa, esposa de un soldado reclutado a la fuerza, partió con su bebé en brazos para buscarlo. Cruzó desiertos sin agua, guiada solo por la esperanza. Días después fue hallada muerta por arrieros, pero el niño seguía vivo, mamando de su pecho milagrosamente. Desde entonces, comenzaron a aparecer relatos de viajeros salvados por su intervención. Arrieros que, perdidos en la sequía, aseguraron ver la figura de una mujer que les entregaba agua fresca. Conductores que, tras quedar varados, juraron escuchar una voz femenina decirles dónde encontrar ayuda. Yo lo viví en 1994. Se me reventó una goma en plena ruta de madrugada y no tenía agua. Sentía que me moría. Me quedé dormido y soñé con una mujer que me daba una botella. Al despertar, estaba ahí. Desde entonces, cada viaje le dejó 2 botellas en su santuario. El fenómeno creció con los años. Hoy, miles de devotos viajan desde todo el país hasta Vallecito, en San Juan, donde está el santuario principal. Las montañas de botellas son testimonio de los milagros que muchos aseguran haber recibido. Desde curaciones inexplicables hasta viajes salvados de la tragedia. En 2007, un equipo de televisión grabó en el santuario de noche. En las imágenes, entre las velas encendidas, se ve claramente una silueta femenina acercándose al altar. No había nadie más allí. El material nunca fue emitido completo, pero circuló en copias entre los fieles. Para algunos, la difunta Correa es un mito popular. Para otros, una santa no reconocida por la Iglesia, pero más poderosa que muchas de las oficiales. Lo cierto es que su presencia sigue viva en las rutas argentinas. Conductores dejan botellas de agua en los altares improvisados a la orilla del camino, convencidos de que ella cuida cada kilómetro. Una mujer que murió de sed, un niño que sobrevivió contra toda lógica y un culto que se multiplica con cada viajero que agradece no haber quedado solo en la ruta. En el desierto argentino, donde la vida y la muerte se confunden, la difunta Correa sigue caminando, no con cuerpo, sino con fe. El Puente del Diablo. Córdoba, Argentina. En las sierras de Córdoba, donde los ríos bajan furiosos entre piedras gigantes, se levanta un puente colonial que los locales llaman con respeto y temor, el Puente del Diablo. Su arco de piedra, construido hace siglos, es tan perfecto que los abuelos aseguran que ningún hombre lo hizo solo. La leyenda cuenta que, durante la época colonial, los vecinos de la zona necesitaban cruzar un río caudaloso. El trabajo era enorme, y los albañiles decían que no lograrían terminarlo. Una mujer, desesperada por la situación, habría invocado al mismísimo diablo, pidiéndole que construyera el puente en una sola noche. El trato fue sellado. El diablo lo haría, pero a cambio pediría el alma del primer ser que cruzara. Al amanecer, el puente estaba terminado, sólido e imponente. Los vecinos, aterrados por el pacto, idearon un engaño. En lugar de una persona, soltaron un gallo negro que cruzó primero. El diablo burlado rugió de furia y desapareció,
dejando marcas en las piedras como recuerdo de su presencia. Mi abuelo me llevaba de chico, contó don Ernesto, de Carlos Paz. Siempre me decía, mira bien las piedras del costado, ahí está la garra del diablo, marcada para siempre. Y es cierto, parecen dedos enormes clavados en la roca. Con el tiempo el puente se convirtió en lugar de paso obligado, pero también en escenario de fenómenos extraños. Vecinos aseguran que, en noches sin luna, una figura oscura se para en medio del arco, observando a quienes cruzan. Algunos sienten que el aire se vuelve más pesado, como si alguien invisible caminara a su lado. En 1986, un grupo de estudiantes que acampaba cerca relató haber escuchado pasos en el puente a medianoche. Cuando se acercaron, vieron una sombra enorme que se deslizaba sobre las piedras, sin forma clara. Al encender una linterna, la figura desapareció, pero el eco de los pasos siguió sonando hasta el amanecer. Otros testimonios hablan de risas graves que se mezclan con el ruido del río. Una mujer de la zona contó que Yo iba cruzando sola y de repente escuché una voz, aquí, muy cerca del oído, que me dijo, no debiste pasar. Corrí tan rápido como pude. Desde esa noche, nunca volví a pasar por ahí. No debiste pasar. Hoy, el Puente del Diablo sigue en pie, desafiante, atrayendo turistas y curiosos. Pero los locales mantienen el respeto. Nadie se atreve a bromear al cruzarlo de noche, porque saben que, aunque el gallo ganó aquella vez, el diablo nunca olvida una deuda, un arco perfecto construido en una noche, un pacto sellado con fuego y engaño, y una advertencia que las sierras repiten con su viento. En el Puente del Diablo, cada paso tiene un precio. El Nahuelito. Lago Nahuel Huapi, Patagonia, Argentina. En el sur de Argentina, rodeado de montañas nevadas y bosques eternos, se extiende el lago Nahuel Huapi. Sus aguas frías y profundas esconden uno de los misterios más persistentes del país, la presencia de una criatura a la que llaman el Nahuelito. Los primeros relatos datan del siglo XIX, cuando pobladores mapuches hablaban de un ser enorme que emergía del agua en las noches de luna llena. Lo describían como una sombra que rompía la superficie, con un lomo oscuro y movimientos lentos, como de serpiente o reptil. En 1910, un navegante chileno reportó haber visto una figura que medía varios metros, desplazándose cerca de la costa. Su testimonio fue publicado en diarios de la época y generó rumores que nunca cesaron. Yo lo vi en 1960, relató don Eulogio, antiguo pescador de Bariloche. Era al amanecer, estaba solo en mi bote. Vi que el agua se levantaba como una ola grande. De repente salió un lomo, largo, negro, que se movía hacia la orilla. Pensé que era un tronco, pero luego se sumergió con un chapuzón que me casi tira al agua. Nunca más volví a pescar solo. Con los años, las apariciones se multiplicaron. Turistas y lugareños aseguraban ver ondulaciones extrañas en sectores tranquilos del lago. Algunos incluso sacaron fotos. En 1977, una imagen borrosa mostró lo que parecía ser una cabeza alargada asomando sobre el agua. El diario Río Negro la publicó y el mito del Nahuelito se hizo nacional. Investigadores intentaron explicarlo como troncos flotantes, ondas del viento o simples ilusiones ópticas. Pero lo curioso es la consistencia de los relatos. Siempre hablan de una criatura alargada, con movimiento propio, que desaparece de golpe en las profundidades. En 1994, un grupo de kayakistas afirmó haber visto algo gigantesco bajo sus embarcaciones. El agua se agitó como si un cuerpo enorme pasara por debajo. Uno de ellos relató que sintió una vibración, como si algo rozara el casco. Llegaron a la costa pálidos, convencidos de haber estado a metros del Nahuelito. Los científicos del Parque Nacional niegan oficialmente su existencia, pero reconocen que el lago tiene zonas de más de 450 metros de profundidad, aún poco exploradas. Para los locales, allí podría esconderse cualquier cosa. En 2006, una familia de turistas tomó una secuencia de fotos en la que se ve claramente una figura larga, semejante a un cuello, que asoma y se sumerge en segundos. El material fue entregado a un canal de televisión
pero nunca se dio una explicación definitiva. Hoy, el Nahuelito sigue siendo parte de la identidad de Bariloche. Algunos lo usan como atractivo turístico, otros lo mencionan con respeto, como quien habla de algo real pero peligroso, porque en el fondo todos saben que el lago guarda secretos demasiado grandes para ser invento. Un espejo de agua inmenso, un silencio que se rompe con ondulaciones extrañas, y un misterio que convierte al Nahuel Huapi en algo más que un paisaje, en un lugar donde lo desconocido aún respira. Los susurros de la quebrada de Humahuaca. Jujuy, Argentina. La quebrada de Humahuaca es un valle imponente, rodeado de cerros multicolores y pueblos donde las tradiciones indígenas siguen vivas. Es patrimonio de la humanidad y un destino turístico. Pero más allá de la belleza, los lugareños cuentan algo que incomoda a los visitantes. Las voces que responden en la soledad de la quebrada. Los viajeros aseguran que, al caminar solos por ciertos senderos, escuchan sus propios nombres susurrados desde las paredes de roca. No es eco, dicen los locales, porque las palabras no repiten lo dicho, contestan con frases distintas, como si alguien invisible escuchara y respondiera. Yo estaba con mi hermano en Tilcara, contó Rosa, vecina de la zona. Grité para probar el eco. La montaña me contestó, pero no repitió lo que dije. Dijo mi nombre clarito, Rosa. Nos quedamos helados. Desde ese día no camino sola por ahí. Los ancianos explican que esas voces serían de los antiguos pobladores, guerreros y pastores que murieron defendiendo sus tierras. Otros creen que son guardianes, espíritus que vigilan los caminos de montaña. Lo cierto es que los relatos coinciden. Los susurros aparecen al atardecer, cuando el sol tiñe las piedras de rojo. En 1979, un grupo de estudiantes universitarios registró el fenómeno. Lanzaron frases al aire y las grabaron. Al revisar la cinta, además de sus propias voces, escucharon respuestas que no habían oído en el momento. Frases en quechua y aymara, lenguas que ninguno de ellos hablaba. En 2001, un guía turístico relató que, mientras llevaba a un grupo de extranjeros, escuchó que lo llamaban por su apodo de infancia. Nadie en el grupo lo conocía. El hombre se puso pálido y aceleró la caminata hasta llegar al pueblo. Algunos pastores dicen que las voces no solo llaman, sino que también advierten. Un anciano aseguró que en los años 50, una voz lo detuvo cuando intentaba cruzar un río crecido. El hombre se detuvo, y minutos después, la corriente arrastró piedras enormes por el mismo lugar donde iba a cruzar. Hoy, los turistas se maravillan con la belleza de la quebrada, pero pocos conocen esta faceta inquietante. Los locales recomiendan respeto, no gritar por diversión, no provocar a las montañas, porque lo que parece un eco puede no serlo. Un valle que guarda siglos de historia, un paisaje que responde a los vivos, y una advertencia que resuena entre los cerros. En la quebrada de Humahuaca, el silencio nunca está solo. Argentina no es solo tango, fútbol y paisajes infinitos. Es también un territorio donde lo invisible respira y donde cada región guarda un secreto que no se deja olvidar. Luces que persiguen en la noche, sombras que protegen fortunas a cambio de sangre, una mujer que sigue caminando en el desierto, y susurros que contestan en montañas que parecen vivas. Son historias que atraviesan generaciones, contadas por abuelos al calor del fogón, y que todavía hoy siguen helando la sangre de quienes se atreven a escucharlas. Ahora dime tú, ¿conocías alguno de estos misterios de Argentina? Así llegamos al final a esto que es Relato a través de Radio Fresh y la 103.1. Les deseo un feliz año nuevo y no se olviden que hay un bailable a partir de las 0 horas aquí en la radio este próximo 31, ya en las primeras horas del 2026 para estar bailando junto a la familia. Nosotros nos encontramos en el mes de febrero. Chau, chau.